Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver los 22 senderos del árbol de la vida. Esta es una descripción bastante sintética. Es ideal para empezar a familiarizarse con el árbol de la vida y estos 22 canales energéticos. Es una descripción que voy a resumir básicamente en 3 palabras por sendero. Entonces iré avanzando sendero a sendero, haré algunos pequeños saltos, pero entendiendo que el contenido interpretativo es mucho más amplio, hay muchos más temas a considerar, pero para iniciar lo que es esta andadura por el árbol de la vida va a ir muy bien enfocarlo desde un punto de vista muy sintético. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. Sendero 1, en Cábala Hermética, lo tenemos aquí arriba, está enlazando la esfera de Keter y Binah, a diferencia de la Cábala hebrea, donde sigue el orden de emanaciones de Keter a Jogma. Aquí tiene una orientación distinta, básicamente porque el significado interpretativo también es distinto. Aquí se toma este principio platónico de inicio y retorno. Es un inicio de camino, de viaje, para después regresar al origen, a la fuente, a través del sendero 22. Entonces, las palabras que he elegido para el sendero 1 son voluntad, impulso, iniciativa. Habría muchas otras, pero estas ya nos permiten entender que es un sendero de salida. Es una energía de acción, de inicio, de voluntad, de intención también. Entonces, todo lo que está en la mente, porque en esta parte alta del árbol está todo en la mente, todo lo que está en la mente, en el sentido energético, es de intención. Esa idea de querer hacer algo, emprender algo, iniciar algo. Y de ahí que, numerológicamente, pues haya una conexión muy directa con el 1, pues básicamente porque el 1 es el que está delante, el primer número, el que abre la cuenta, y tiene mucha fuerza. Es un sendero de fuerza, pero en este punto del árbol vamos a entender que es de mente creativa. De ahí que también tengamos una conexión muy buena con lo que es el arcano del mago, en el sentido de que todo está en la mente, es una mente que presenta muchas opciones, muchas posibilidades, y de lo que se trata es de que empecemos a sentir un impulso de acción. Después todo esto tendrá que desarrollarse para que lleguemos a poder materializar algo en el plano físico, abajo de todo, en Malhut. Todo tiene un inicio, y ese inicio lo situamos en este canal. Seguimos avanzando y nos vamos al sendero número 2, lo situamos entre Keter y Tiferet. Este ya es un canal energético muy diferente, porque es receptivo, es pasivo, en el sentido de que no va en busca de, como el 1. El 1 sí persigue una meta, un fin, un objetivo. La energía del 2 es receptiva, es pasiva. Entonces hablamos de la intuición, es una intuición superior, porque está conectando dos esferas profundas, la de Tiferet es muy profunda y la de Keter muy elevada. Entonces es una conexión con lo más elevado, lo más profundo que hay en nosotros. Hablamos de una intuición superior. Es el conocimiento intuitivo. Es cuando tenemos una certeza acerca de algo, pero no lo podemos demostrar, no lo podemos justificar. No hay una corroboración científica. Entonces es algo como que es muy interno, a veces no sabemos ni cómo explicarlo, pero esa certeza está. Es una intuición profunda que muchas veces aparece en forma de revelación, en forma de inspiración, pero en cualquier caso es una energía tranquila, es neutra, está en el pilar central, no es ni específicamente mental ni emocional, es neutra. Y cuando hablo de confianza, en estas 3 palabras, receptividad, intuición, confianza, es una confianza diferente de la que veremos en otros senderos, más ligados al poder personal. Esta es una confianza en el sentido de dejarse llevar, dejárselo a la divinidad, es la fe, es a una confianza en algo superior a nosotros.
en algo que está por encima, a nivel de inteligencia e incluso a nivel de voluntad. Voy siguiendo el camino que me corresponde, pero no hace falta que decida demasiado por mí mismo. En según qué contexto y situación, lo mejor a veces es dejarse llevar, que las cosas ocurran, permitir que ocurran. Entonces es un canal muy profundo y muy espiritual, está ligado a la sacerdotisa y es una energía serena, tranquila. Avanzamos un poco y vemos el canal que une Binah Jochma, es un sendero horizontal, es una energía de relación. Aquí estamos relacionando principio masculino, que lo ubicamos en Jochma, principio femenino, que lo ubicamos en Binah. Entonces básicamente es un canal que hace de conexión, de relación entre principios, entre polos opuestos. Esta relación polar, que podríamos decir principio masculino-femenino, yin-yang, activo-pasivo, es básicamente una relación necesaria para lo que es todo lo que es el desarrollo de la inteligencia y del intelecto. Es cuando relacionamos sucesos, eventos, es cuando se produce el cruce de datos, es la sinapsis neuronal. En ese encuentro de opuestos aparece la luz. No es tanto la idea la ubicaríamos más en el 1, el 3 es más bien ahora entiendo. Hay personas que tienen una energía de 3 muy ágil y con poquita cosa que le digas ya lo entienden, y hay otras personas con quien tienes que dar muchas explicaciones de diferentes ángulos o desde diferentes perspectivas para que lo puedan llegar a entender. Entonces es el entendimiento. Y hay personas que entienden las cosas de una manera muy deprisa, muy rápida y muy fácil, y otras personas que les cuesta un poco más. Pero es un canal energético muy ligado a la inteligencia, a la creatividad, tiene un aspecto muy creativo, y al querer saber. También es una energía que busca conocimiento, busca saber, busca respuestas. La conexión con el arcano es la emperatriz, y ahí ya entraríamos en muchos otros detalles, tanto a nivel numerológico como a nivel de lo que es el arquetipo de la emperatriz. Esto lo explico tanto en el libro A la luz de los números, que lo dejo por aquí arriba, como en otros cursos que podéis encontrar en la página web. Seguimos avanzando y nos vamos al sendero número 4. Sendero número 4 es un sendero ya de descenso. Podríamos entender que los primeros 3 senderos, 1, 2, 3, están en la parte alta del árbol, conectan con las esferas superiores, y el sendero 4 es el primero que desciende, y de una manera abrupta, además. No es un descenso suave, como podríamos ver después en el 6, este es un descenso abrupto. Entonces es una energía muy terrenal, y las palabras que he seleccionado son autoridad, confianza, racionalidad. Autoridad básicamente porque es una energía de poder personal, es la energía que tienen en gran medida todas aquellas personas que se sienten muy seguras de sí mismas, de sus capacidades, de su fortaleza exterior e interior, pueden ser de 2 tipos. Entonces es una confianza distinta que en el sendero 2. En el sendero 2 también había confianza, pero la confianza del 2 no está en uno mismo, sino que está en lo divino, en alguna otra entidad. Y en cambio la confianza del 4 es propia. Yo confío en mi talento, mi habilidad, mis capacidades, mi inteligencia, mi fortaleza. Entonces es una energía fuerte, es una energía masculina de poder personal, muy ligada a la acción, muy ligada al trabajo. Entonces es un principio también, energéticamente hablando, es un principio mental racional. Es una mente mental racional. Y cuando digo racional me refiero a algo muy, muy racional, muy terrenal. Muy ligado a lo físico, a la materia, a lo que se puede medir, calcular, analizar, comparar, que se pueda reproducir. Es una mente muy ligada a la ciencia en ese sentido, porque uno al final cree en todo aquello que está sustentado por una racionalidad, un discernimiento de la mente racional. Y siempre que tocamos temas de filosofía y de mística,
a veces pues la racionalidad queda un poquito diluida porque entramos en un terreno distinto, que es el de la mística, el de la fe. Y ahí puede haber un choque de energías entre cielo y tierra. Entonces la energía de 4 es de tierra. La energía de 2, por ejemplo, es muy de cielo. Entonces 2 y 4 son energías que podríamos entender que tienen o siguen caminos distintos. Pero al final todo esto está en todos, en cada uno de nosotros. Todos tenemos un poquito de aquí y un poquito de allá. Hay personas que manifiestan más esta energía y otras manifiestan más otra. Esto ya en el árbol de la vida personal aparecen estas energías de una manera más marcada en unas personas que en otras, ya sea porque tienen aprendizajes allí, o tienen que desarrollar algo, o tienen que moderar, regular, suavizar alguna energía. Al final siempre buscamos equilibrios y armonías. Entonces ahora, en lugar de pasar al 5, vamos a hacer un pequeño salto para ver la energía opuesta a la del 4, que es la del 6. La energía del 6 tiene un paralelismo con el 4 en el sentido de que está en el otro lado. Aquí ya la ponemos directamente, hacemos este saltito, pasamos al 6 y vemos que es una energía descendente que surge de la esfera divina, que es un principio femenino. Entonces la energía del 6 es opuesta al 4. No en un sentido, digamos, de oposición irreconciliable, ¿no? Todas las energías son reconciliables, todas deben ir en busca de un encuentro y un complementarse. Pero si las observamos por separado, la energía del 6 es una energía amorosa, creativa, sensible, suave, de servicio, de pensar más en el otro, de ayudar, etc. Entonces son personas que son visiblemente más suaves de carácter, más cariñosas, más empáticas incluso. Y después, como es una energía también que proviene de Binah, en la que es una mente muy creativa, pues por aquí también desciende la energía creativa. Y eso pues lo vemos en aquellas personas que les gusta pues la moda, el diseño, el arte. Tiene ese matiz más emocional que no la energía de 4, que es más productiva, es más de trabajo, es más de dinero, de reconocimiento, de prestigio. Todo eso es algo a nivel de patrones muy antiguos, pero tanto hombres como mujeres tenemos estas energías polares y en unos aparecen más que en otros. Por lo que respecta a la imagen del tarot, el caso del 6 es los enamorados, en el caso del 4, que no le he mencionado, es el emperador. Son ya unas imágenes que hablan por sí solas. En el caso del emperador, pues ya queda bien claro que es una imagen arquetípicamente hablando de fuerza, de poder, de autoridad. Y por lo que respecta al 6, pues esta imagen de los enamorados ya nos está indicando que hay que elegir caminos, por eso es un sendero también muy ligado al libre albedrío, y en esa elección es muy importante prestar atención a la voz del corazón, al lado emocional. De alguna manera es algo intuitivo. El lenguaje emocional conecta más con la intuición, en cambio el lenguaje racional desconecta de la intuición. En ese sentido, pues escuchar la voz del corazón, de alguna manera, nos permite tomar caminos más acertados si lo miramos desde el punto de vista del propósito de vida. Bueno, entonces seguimos viendo senderos, vamos al 5, nos vamos al pilar derecho, entre Yesed Jogma. Aquí tenemos una energía de pilar derecho que es expansiva, es eminentemente emocional, y entonces las palabras asociadas son vitalidad, entusiasmo y expansión. La vitalidad porque es propio de esta energía, es una energía alegre, vital, jovial, dinámica, muy apasionada, muy intensa también, emocionalmente intensa. Entonces es una personalidad entusiasta. Las personas con energía de 5 son entusiastas, con muchas ganas de hacer cosas, son muy dinámicas, muy participativas. Y tiene un componente muy expansivo. Los senderos que
que tocan Yeset tienen una conexión con la energía expansiva. En el caso del sendero 5 puede ser una expansión que hable de cuestiones espirituales, místicas, profundas. Entonces hablamos de una expansión de la consciencia. Entonces el sumo sacerdote siente esa fe o esa pertenencia a un mundo superior de una manera muy viva. Entonces no es que se esté imaginando nada o que esté exagerando las cosas, que hay una tendencia a la exageración en el 5, sino que uno lo siente así. Pero en otras personas esa expansión guarda relación con su trabajo, su profesión. Entonces lo que quieren es expandir su negocio o su marca o su imagen. Es una energía que busca eso, la expansión. Esa expansión, pues bueno, si no encuentra su justa medida, puede llegar a ser desbordante y pues siempre vamos a buscar en el pilar opuesto, en el pilar restrictivo, el pilar izquierdo, la contraparte, ¿no? Lo mismo que vimos con las esferas, que las del pilar izquierdo contrarrestan la energía yang del pilar derecho, pues con los senderos ocurre lo mismo. Aquí necesitamos una energía opuesta a la del 5 para equilibrar energéticamente el conjunto. Y así nos vamos al 7. Sendero 7 lo situamos en el pilar izquierdo de Geburah Binah. Entonces es una energía que está muy ligada al trabajo. Todo lo que toca Geburah tiene un componente muy de trabajo, muy de realización profesional. La energía del 7, además, en esta ascensión de Geburah hacia Binah, busca el perfeccionismo, la eficiencia, el hacer las cosas muy bien y el reconocimiento. Directa o indirectamente hay una búsqueda de reconocimiento en esta energía. Muchas veces el querer perseguir un reconocimiento muchas veces obedece a una carencia ya experimentada en la infancia. Si de niños no se nos reconoció lo suficiente, no obtuvimos un reconocimiento por nuestro talento, nuestra habilidad, o un refuerzo emocional que de alguna forma generara una buena autoestima de base, a veces ahí hay unas carencias bastante inconscientes y después de adultos pues buscamos de alguna manera compensarlo y entonces hay a veces un exceso de perfeccionismo, eficiencia y ambición. Todo eso ya entraría en las desarmonías, que ahora no es el momento para ello, pero sí que es una energía que tiene esas características. El arcano ligado al 7 es el carro, ya tiene esa imagen de éxito, es un éxito terrenal, fruto del trabajo y del trabajo bien hecho. Después tiene una lectura muy esotérica, o mística esotérica, en el sentido de que le interesa el conocimiento superior. En la esfera de Binah está la inteligencia superior, entonces es un canal que en ascenso busca entender las cosas en profundidad. No solo en el plano físico, podríamos hablar también de personas que dominan aspectos científicos, intelectualmente potentes, pero para personas que les interesa filosofía y espiritualidad, pues también hay una búsqueda de significado en torno a lo que es pues, todo lo que es lo cosmogónico, los misterios de la vida, etc. Entonces es un canal eminentemente mental, intelectual, que a diferencia del 5, que buscaba experimentar las cosas de una manera muy vivencial, pues con el sendero 7 todo pasa por un filtro mental. Pasamos al 8. Sendero 8 lo tenemos aquí en el centro. Es un sendero horizontal, lo mismo que el 3. En esta ocasión conecta Geburah Yeset, por lo tanto estamos en un nivel medio del árbol. Es una energía que tanto puede hablarnos de habilidades profesionales, porque al tocar Geburah toca el tema profesional, al tocar Yeset también toca temas afectivos, emocionales y expansivos, con lo cual términos válidos para la energía del 8
son discernimiento, equilibrio y expansión. Por lo que respecta al discernimiento, toca más Geburah, es decir, es esa mente racional que analiza, compara, juzga. Equilibrio en armonía. Si no hay equilibrio en el sendero 8, uno tiende a vivir mucho a través de Geburah o a través de Gesed. Y ahí es cuando tiene sus aprendizajes en el tema de límites, asertividad, etc. El equilibrio sería la característica, tanto desde el punto de vista numerológico como desde el punto de vista energético, incluso la imagen del tarot, ya la justicia, ya vemos esta balanza, nos dice que tenemos que mantener los platillos en el mismo nivel para que todo funcione y todo esté bien. Y la expansión de Gesed, pues porque es la esfera más expansiva a nivel de potencialidad. La energía de Gesed es una energía que si no la contenemos de alguna manera, siempre va a más. Entonces, una persona que esté muy conectada a la energía del 8 a nivel profesional, pues tendrá mucho talento y mucha habilidad en el ámbito profesional y a la vez también una tendencia, una necesidad, casi diría, de crecer y de expandirse, de llegar a mucha gente o pensar a lo grande, ¿no? Es cuando hablamos de emprendedores, la emprendeduría estaría más en el 1, pero a través del 8 la persona tiene mucha capacidad, incluso un carisma personal, que permite que ese proyecto profesional crezca, se expanda. Seguimos con el sendero número 9, ya lo tenemos aquí un poquito más abajo, tocando o conectando Gesed y Tiferet. Es un sendero ya que habla de algo profundo, ya es un sendero de profundidad, en el sentido de que es como la dirección que lleva es de fuera hacia adentro. Aquí estamos hablando de introspección, autoconocimiento y consciencia. La consciencia no deja de ser el resultado de estas dos cosas. Uno se hace más consciente de las cosas cuando tiene esa mirada introspectiva, es decir, que se observa a sí mismo, observa su relación con las personas, cómo funciona en el mundo, es consciente, de alguna manera, o se va haciendo consciente progresivamente de sus fortalezas y de sus debilidades, va aprendiendo de los errores. En la medida en que uno se va conociendo a sí mismo, va siendo más consciente de su realidad. Y de su realidad a muchos niveles. Es también de todo lo que le ocurre en la vida. Si no hay esa mirada introspectiva, la culpa siempre la tendrán los demás. Todo lo que nos ocurre se deberá a los errores o lo que sea que hagan los demás. Es en esa mirada introspectiva que uno se va haciendo consciente y se va haciendo responsable de su propia vida. Entonces es un sendero que ya toca muy, muy de cerca lo que es el autoconocimiento profundo, que siempre, cuando hablemos de Tiferet, es una esfera de profundidad porque está el yo profundo. Aquí estaría la consciencia del alma, el yo superior, podemos también entenderlo. Entonces es una energía tranquila, la del 9, porque es progresiva. Es un sendero que vamos recorriendo a lo largo de la vida y la propia madurez va generando energía de 9. Necesitamos experiencias. No podemos adquirir esa madurez sin vivir experiencias, lógicamente. Entonces uno puede tener un gran potencial a nivel consciente, a nivel de introspección y autoconocimiento, pero aún así necesita vivir sus experiencias, necesita pasar por toda la que es la infancia, la pubertad, la adolescencia, la primera juventud, y a partir de ahí uno se va conociendo y se va conociendo. Entonces, bueno, es una energía que después tiene un uso ya a nivel de profesiones, pues muy ligado a las terapias, a la psicología, a la sanación, pero eso ya entraría en otro tipo de descripciones. Bueno, mencionar que el arcano es el ermitaño, como no podía ser de ninguna otra manera, ¿no? Es esa imagen que ya nos está mostrando un ir hacia adentro, pasito a pasito hacia adentro, hacia el conocerse a uno mismo. Pasamos al sendero 11, en esta ocasión, hacemos un salto, pasamos al 11 para ver el sendero opuesto de alguna manera energéticamente, tiene una oposición, en el sentido de que si el 9 es un sendero que va hacia adentro,
el 11 va hacia afuera. Es un sendero de exteriorización, comunicación, poder personal. Es un sendero de acción. Fijémonos ya que es un doble 1, es decir, la energía del 1 está bien representada en el 11. 1, 1. Y el 1 ya teníamos ahí como palabras voluntad, impulso, iniciativa. Entonces, el 11 lo recoge. Esa energía de 1 la recoge, la contempla. Pero tengamos también en cuenta que 1 más 1 es 2. Entonces el 11 es un 1, pero es un 2 también. Y la energía del 2 es pasiva, es tranquila, está conectada al yo profundo y a lo divino. Entonces el 11, en esta combinación de factores, tiene fuerza, tiene valentía, tiene coraje, tiene atrevimiento, pero a la vez humilde y conectado al corazón. Entonces es un pasar a la acción, cuando buscamos una lectura profunda en el 11, es un pasar a la acción desde la vocación, desde lo que hemos venido a hacer. Es cuando conectamos o descubrimos el propósito de vida y decimos, eso es lo que tengo que hacer. Y entonces ya no importa nada más, porque lo que estamos persiguiendo es cumplir nuestro propósito de vida. Y entonces para eso se requiere determinación. Y es un sendero de determinación. Es el sendero de la fuerza en el arcano del tarot, pero es una fuerza que no tiene nada que ver con los músculos. Es una fuerza de voluntad. Incluso podríamos también entenderla como una fuerza a nivel de autocontrol. Es como controlar un poco la fiera que tenemos dentro, que eso en la parte baja del árbol, pues por ahí se nos remueven cosas, y es esa voluntad de tomo las riendas. Me hago dueño de mis instintos, incluso, muchas veces. En cualquier caso, es un sendero que es de ir de dentro hacia afuera, entonces es de expresar, comunicar, compartir y hacer gala de ese poder personal que cuando está estrechamente ligado a la vocación, entonces uno, digamos que puede superar muchas barreras e impedimentos en la vida. Pasamos al sendero 10. Lo situamos en el lado derecho, pilar expansivo, yang, emocional. Es un sendero de acción, mucho movimiento. La energía del 10 es de cambio. Y las palabras son actividad, cambio, oportunidad. Lógicamente, si no damos posibilidad de que haya cambios en nuestra vida, si no queremos cambiar nada, si no permitimos cambiar nada, o que ocurran cosas, podemos llegar a caer en estancamientos, que eso lo vemos en el 12, que es el sendero opuesto. El 10 lo que requiere es movimiento. Y en la vida, pues a veces entramos en unas dinámicas de mucho movimiento. Es un torbellino y decimos, ya me gustaría parar un poco, pero no puedo. Bueno, a veces nos vemos envueltos en esas dinámicas y tenemos que seguir. Ya llegará el momento en el que podremos parar un poco, pero cuando uno entra en la energía del 10, es una energía de acción, de movimiento, de cambio. Y aquí, pues muchas veces, pues las personas que tienen esta energía fuerte, pues son muy dinámicas, les gusta mucho viajar, moverse, hacer deportes. Es una energía que moviliza el cuerpo. En el 1 teníamos la mente, la actividad mental, o las ideas en el ámbito de la mente. En el 10 ya entra en participación el cuerpo, la acción. Y toda también la vorágine de emociones que esto representa. Es cuando las emociones generan un fuego interno, como un motor, que es el que nos impulsa y nos hace movilizarnos. En este caso es el fuego de Nesaj, que genera mucho movimiento y esa energía sube hacia Yeset. Arcano, pues también muy simbólico, la rueda de la fortuna, ya vemos que es una rueda que gira y gira, y a veces estás arriba, a veces estás abajo. Es lo que tiene también todo lo que es el movimiento de emociones, pues a veces son emociones de alegría, de júbilo, y otras son pues de decaimiento, de tristeza. Cuando una persona está inmersa en esta vorágine emocional, pues no es cómodo, no es estable. Pero sí tenemos que entender que hay momentos en los que requerimos de esta energía. Que no arriesga, no gana. Si no participas, si no juegas, no hay posibilidad de que pasen cosas, de que obtengas algo, de que le saques un provecho a la vida. Entonces, en ese sentido, tiene todas estas características en positivo. Pasamos al 12, nos vamos al lado opuesto.
energía de pilar izquierdo, más mental, más racional, más pasiva, más reflexiva. También es necesaria esta energía. Muchas veces tenemos que saber parar. A veces llevamos unas dinámicas en las que nos atropellamos y podemos acabar agotados física, mental y emocionalmente. Entonces, eso también nos puede llevar a problemas de salud. Saber pararse, saber detenerse, saber pensar las cosas antes de actuar. Entonces, el sendero 12, que tiene todas estas características, es muy bueno, por ejemplo, para el estudio. Las personas que tienen que prepararse unas oposiciones, unos exámenes, pues uno estudia en casa, sentado, quieto, lógico, ¿no? Uno necesita un espacio tranquilo en el que poder recogerse, y aquí lo que trabaja es más la mente. El cuerpo descansa y trabaja la mente. Por eso también interviene la memoria que es un tema que está muy ligado a Hot, la parte racional o la parte de nuestro cerebro que almacena datos, información. También en el arcano hay otra simbología, el colgado puede, digamos, tener una interpretación muy mística y muy elevada. Pero energéticamente hablando, es un sendero de desarrollo intelectual. Hay una maduración ahí, una maduración intelectual. Diferente de la del 10, que es una maduración más de tipo emocional. Y un exceso de 10 es tan nocivo como un exceso de 12. Entonces eso ya entra en todo lo que es el estudio de las desarmonías, las líneas kármicas, las sobrecargas, etc. Pasamos al sendero 13. El sendero 13 lo tenemos aquí. Es un sendero que está conectando Netzach con Tiferet. Es un sendero de ascenso. Lo vamos a entender muy bien si lo miramos en esta dirección, de Netzach a Tiferet, porque es una energía muy transformadora. Es muy reveladora. Lo que pasa es que muchas veces esta revelación pasa factura, en el sentido de que nos cuesta. La experiencia es de dificultad. Aquí hablamos de desapego, transformación profunda y renacimiento. El renacimiento también es la consecuencia final, ¿no? Lo mismo que decíamos con la consciencia en el 9 es una consecuencia de la introspección y el autoconocimiento, pues el renacimiento es una consecuencia de vivir una experiencia ligada a los finales y al desapego, que provocan una transformación, unos cambios de paradigma, un cambio de prioridades, un replanteamiento de las cosas que valen la pena y las que no. Ocurren muchas cosas en este sendero que permiten que de ahí surja un renacimiento, un nuevo yo, o un yo renovado. Aquí es cuando uno también se reinventa, y a veces aparecen pues, cambios de pareja, cambios de país, cambios de creencias, de filosofías, cambio de mentalidad. Hay cambios profundos, pero en el sentido de que ya no volvemos atrás, porque este es como un salto conciencial, y cuando uno ha pasado por la transformación del 13, no vuelve atrás. Ya no podría vivir la vida de la manera en que lo estaba haciendo entonces. Es un cambio que puede costar más o menos, pero a partir de ahí vamos a más, o vamos hacia arriba, o vamos con otra percepción de la propia vida, de nosotros mismos, de la vida. Hay una nueva conciencia. Entonces es un sendero, está ligado a la muerte, en el arcano del tarot, pero básicamente lo que nos habla es un gran final de etapa para que a partir de ahí pueda empezar una nueva. Y entonces es una espiral evolutiva en la que pasaremos por nuevas experiencias o parecidas, nuevas relaciones, nuevos trabajos, nuevas iniciativas personales, etcétera, pero con otra conciencia. Todo será diferente, porque habrá otra conciencia. Entonces, el desapego es un término clave para el 13, porque hay que permitir que las cosas acaben. Hacemos el saltito y nos vamos al 15. Vamos al otro lado. Sendero 15, nos vamos a lo que son los miedos. Los miedos es algo que es inherente al ser humano. Todos tenemos miedos. En la medida en que tenemos un ego, una conciencia dual, una conciencia separada del todo, aparecen los miedos. El miedo a lo desconocido,
el miedo a lo que no podemos controlar, a lo que no podemos prever, a lo que no sabemos. Entonces es una energía que conecta Hod con Tiferet en el sentido de que hay un ascenso conciencial desde el punto de vista mental. En el 13 intervienen más las emociones, en el 15 mucho más la mente. Muchas veces los miedos están en nuestra mente. Bueno, en prácticamente todos los casos son miedos mentales que nosotros mismos nos ponemos, nos imponemos, porque nos imaginamos, nos suponemos, creemos que, y entonces son nuestros propios boicots, sabotajes internos, el no puedo, no me atrevo, no me saldrá bien, y todo eso son frenos, barreras, obstáculos, y todo está en nosotros. Igual, externamente, no hay nada de todo eso, pero en nuestra mente tenemos todas esas barreras. Entonces, por eso es un sendero que le encaja muy bien el arcano del diablo, porque el diablo está en nuestra mente, somos nosotros mismos los que nos estamos dificultando el camino. Pero a la vez es perfectamente humano y comprensible, es decir, que nadie tiene que sentirse mal por sentir estas barreras, estas dificultades y estos obstáculos. Es algo que también requiere tiempo, madurez, experiencias, y a partir de ahí uno va conectando con la esfera central, que es muy reveladora, es muy pacificadora, es muy sanadora, y es muy luminosa. Entonces, para muchas personas, la energía del 15 es una barrera mental a nivel, por ejemplo, de fe, de creer que pueda existir algo más que lo que es nuestro cuerpo físico, nuestra envoltura carnal y nuestro cerebro como órgano, como si el órgano fuera la mente. Entonces, cuando uno tiene una visión muy limitada en ese sentido, muy reduccionista en lo biológico, lo que se produce es que hay escepticismo hacia todo lo que no es puramente físico, es decir, lo metafísico. Uno es escéptico hacia la vida, la muerte, el más allá, planos de existencia, dimensiones, etc. Lo divino, lógicamente. Entonces, es una barrera que nos impide alcanzar una visión más elevada, más holística, mucho más expansiva. Hay quien viene, es verdad, que viene con una mente muy fuerte y muy terrenal, con una energía muy puesta hacia abajo, hacia tierra, y eso, bueno, pues explica que viene con un propósito de vida muy de acción y muy de manifestar algo en el plano físico. La persona, en algún momento de su vida, probablemente, empezará a plantearse cuestiones de tipo existencial. Hay quien quizás no se lo plantee jamás, o que se lo plantee y descarte todo lo que tenga que ver con la mística y la espiritualidad y la fe. Pero en cualquier caso es bueno planteárselo, porque eso implica un querer entender, un querer encontrar respuesta, que es algo que de alguna manera, ¿no?, como decía Sócrates, una vida en la que no ha habido introspección no merece la pena ser vivida. Bueno, sin llegar a ese extremo, realmente sería una pérdida de tiempo el venir aquí a este mundo para hacer cosas y no llegarse a plantear cuestiones de tipo existencial. Casi diría que es una vida fútil en cuanto a que el camino que todos estamos recorriendo es un camino conciencial evolutivo. Y si no nos paramos a pensar acerca de lo que representa la existencia, no solo humana, sino la propia vida, el propio cosmos, si no nos detenemos a reflexionar un poco acerca de esto, aunque sea con una visión más científica, es una vida desaprovechada, en cierto sentido. Entonces la energía del 15 tiene que vencer muchas barreras de tipo mental. Y la del 14, que la encontramos aquí, adaptación, intuición, autoconocimiento. Bueno, es otro sendero, es otro canal que está conectando dos niveles del yo. Yesod es un yo externo, un yo social, Tiferet es un yo interno, un yo profundo. Entonces el sendero 14 tiene diferentes significados. Adaptación, porque muchas veces tenemos que ser un poco políticamente correcto, en el sentido que tenemos que encajar en diferentes grupos sociales, en diferentes entornos, contextos. Muchas veces no decimos lo que pensamos, de verdad. A veces nos callamos. A veces incluso
evitamos el pronunciarnos abiertamente acerca de lo que pensamos. Todo eso no es falta de integridad, sino que es una especie de adaptabilidad al entorno, porque somos seres sociales, necesitamos vivir en comunión con otras personas, en conexión, en relación con otras personas, y si no queremos estar permanentemente en conflicto y discutiendo y rebatiendo, entonces a veces tenemos que hacer un poquito, ¿no?, lo que es ese juego de, pues bueno, ahora un poquito de aquí, un poquito de allá. Pues ahora digo, ahora no digo. O ahora disimulo, o ahora evito, o eludo esa pregunta o esa respuesta. Es un sendero que le viene muy bien la templanza, porque es ir mezclando energías en el sentido de fuego-agua. Ahora me pongo más fuerte, ahora más suave. De esta manera me puedo ir adaptando a los diferentes entornos en los que me voy encontrando. Es una capacidad de adaptación. Y todo lo que es adaptación está muy ligado a la supervivencia. Como cualquier ser vivo, ha sobrevivido, ha llegado hasta hoy porque ha sabido adaptarse. Adaptarse a múltiples circunstancias externas. Entonces, la flexibilidad y la adaptación son un don, una habilidad del ser humano, que en este caso pues la vamos a entender como algo favorable para lo que es esta comunicación de yo interno, yo externo. A veces el yo interno me dice, yo no estoy de acuerdo con esto, pero el yo externo dice, mejor no te pronuncies, a ver si te van a despedir, por ejemplo. Entonces no siempre tenemos que decir todo lo que internamente pensamos que es lo correcto o lo cierto, porque también la verdad, cada uno puede tener la suya. Bueno, también hablamos de intuición porque conectar con Tiferet es conectar con una verdad mayor, con un yo más profundo. Entonces es esa intuición menor. La del 2 es una intuición superior porque entraríamos en otros niveles. Pero la intuición del 14 es esa intuición más del día a día, a la hora de elegir algo y la corazonada. Es cuando hablamos de la corazonada, lo que nos dice esas sensaciones corporales incluso, en las que pues creo que esta elección me conviene más, pero no por algo puramente racional, a nivel de argumentos y de estar comparando y valorando que me conviene más o que me conviene menos, sino que en la intuición hay algo que es como una llamada que nos empuja hacia esta o aquella dirección. Entonces también es un sendero de autoconocimiento porque observando estas intuiciones podemos irnos conociendo mejor e incluso ir descubriendo también lo que es el propósito de vida. Bueno, pues vamos al sendero 16, que es el tercer sendero horizontal que tenemos en el árbol. Un sendero que ya está conectando dos esferas inferiores que están muy abajo, la parte baja del árbol. Básicamente decimos gestión emocional, aprendizaje y superación personal. Bueno, es un sendero, los horizontales son de relación, pero en este punto del árbol básicamente es manejar las emociones. La esfera de mensaje es una esfera de fuego, tiene mucho fuego emocional, y la esfera de Hod es de agua, es mental, es la que enfría las emociones. Entonces todo este canal habla de la capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones. Cuando nos dejamos llevar por las emociones, cuando nos superan las emociones, no hay buena gestión emocional. Entonces, pues las reacciones o la respuesta al mundo exterior puede ser descontrolada, puede ser poco apropiada. Una buena gestión emocional no solo nos permite expresarnos de una manera más sosegada y más ordenada, sino que internamente estamos también asentando esas emociones, las estamos integrando, las estamos absorbiendo. Y la vida pues siempre nos va a presentar múltiples oportunidades y situaciones en las que vamos a tener que desarrollar nuestra capacidad de gestionar emociones. Por eso el arcano es la torre, porque es un símbolo ya muy, muy claro, en el sentido de que vamos construyendo una vida, una personalidad, pero muchas veces se nos desmorona una parte. Nos falla la pareja, o nos falla el trabajo, o nos falla el dinero. Entonces estamos permanentemente construyendo, reparando, y aquello que cae lo tenemos que volver a levantar. Entonces es una energía que requiere perseverancia,
constancia, trabajo, esfuerzo, dedicación. Es una energía necesaria para ir conectando con dimensiones más profundas. No podemos llegar a conocernos en profundidad si no vivimos experiencias de todo tipo. Por eso no podemos llegar a Tiferet, a nivel de conciencia, hasta que no hayamos llegado a cierta edad, en la que hayamos vivido todo lo que es nuestra infancia, pubertad, adolescencia, primera juventud. Entonces es un sendero duro o difícil, ligado a la dificultad, porque es la manera en que podemos aprender y madurar. Entonces es un aprendizaje de vida en el que si vamos avanzando, ya llegará un momento en el que tendremos la fuerza, la capacidad, la conexión, la firmeza, la seguridad suficiente como para romper con determinadas dinámicas con las que no estamos conformes. Pero de entrada, este sendero lo que pretende es gestionar bien las emociones. Pasamos al sendero 17. Aquí decimos que es una energía fluida, creativa, sensual. Bueno, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos es todo esto. Porque es una energía que normalmente surge de Nesaj como esfera ligada a las emociones, a los estímulos artísticos, creativos. Entonces, de ahí que es un sendero que en combinación con Yesod busca esa expresión artística o creativa. Lo que ocurre es que aquí esta energía, como toca el fuego de Netzach, que es muy apasionado, y está en relación con Yesod, que es un centro muy ligado a la sexualidad y todo lo que es el procrear, la procreación. Entonces aquí hay una característica propia del género femenino que es la sensualidad, porque la energía sexual femenina no es tan explícita como la masculina, que la tenemos en todo caso en el otro sendero. En el 17 es más sensual, es algo más erótico. Entonces es una energía artística, creativa, fluida en ese sentido, que también está muy ligada a los placeres. Y no solamente los sexuales, sino los placeres. La sensación de disfrutar de aquello que sea que te gusta, ya sea con una actividad física, deporte, comiendo algo, un plato que te gusta, que te encanta, disfrutando de un paseo, de una charla. Cualquier actividad placentera está muy relacionada con este sendero, la estrella, y parece como que todo funciona. Es una energía que en armonía es que todo funciona. Y la vida es próspera, y es abundante, y es maravillosa. Entonces uno puede sentir una felicidad que no es felicidad, es sensación placentera. Entonces no lo confundamos con la felicidad que es profunda, estable e inherente al ser. El placer que nos da el 17, el sendero 17, es de placer sensorial, más bien, de cosas externas. Y todo lo externo es efímero, con lo cual, en absoluto permanente. Pero es algo que es bonito de vivir y de disfrutar. Podemos caer también en los excesos y entonces convertirnos en personas hedonistas que solo vivimos por y para el placer. Pero en armonía es el saber disfrutar de las pequeñas y de las grandes cosas que nos da esta vida. Hacemos el salto, nos vamos al 19, sendero 19, cooperación, sexualidad, sociabilidad. Un poco la diferencia la tenemos en que si esta es la energía masculina, en oposición al 17, que es un sendero de energía femenina, aquí sí que la sexualidad es más explícita. Aquí hablamos más del deseo sexual, el acto sexual. Entonces, la sensualidad queda en este lado y lo que es el acto sexual lo ponemos más como una característica más concreta, más de unión, ¿no? Cuando hablamos también de la cooperación en el sentido de lo que es la sexualidad, es el llegar a entrar en contacto. El 17 no hace falta que haya contacto, puede ser la sensualidad en la distancia, con gestos, miradas, palabras. La energía sexual del 19 busca ya el contacto, el acto, el coito. Esa es un poco la diferencia.
Y después tiene otras muchas lecturas. Es un sendero, digamos, de sociabilidad, en el sentido de que nos gusta relacionarnos con las personas, nos gusta el compartir, ¿no? Por eso aquí tenemos la imagen, el arcano del sol, que es esta imagen del compartir. El trato con las personas, en el plano físico, es un compartir que es algo realmente muy bonito, porque la relación ya la teníamos arriba de todo en el sendero 3, de esta conexión principio masculino y femenino, pero ahí todo era muy abstracto, estaba muy en el mundo de las ideas. Aquí es algo concreto. Entonces es el compartir en la tierra, ya sea a través de conversaciones, a través de encuentros, a través de charlas, a través de la propia enseñanza. El compartir es algo que tiene una lectura profunda, porque compartiendo integramos y conservamos. Son dos términos que, si los analizamos en profundidad, si los dejamos reposar, nos daremos cuenta de que solo compartiendo conservamos. A veces uno piensa, no, pero es que si lo compartes, pierdes aquello que estás dando. Pero realmente no, realmente todo aquello que tú compartes, lo conservas. Y eso lo podemos abordar desde múltiples ámbitos. Pero bueno, ahora lo dejamos en esta conexión, Hod y Yesod. Es una mente más racional, es una mente más de género masculino, que entra en contacto con el mundo de los deseos en Yesod. Entonces es algo concreto. En el sendero 17 era más el querer satisfacer, y en el 19 es el querer poseer. Entonces aquí se valoran más las posesiones, la riqueza, el dinero, los bienes, la materia. Es más concreto. Pasamos al sendero 18. Volvemos, por lo tanto, pilar derecho, uniendo nuevamente la esfera de Netzach, en esta ocasión con Malhut. Es decir, aquí vamos hacia abajo directamente. Ya no pasamos por Yesod, sino que vamos directamente a Malhut. Es un sendero directo a tierra. Aquí decimos una de las palabras que encaja muy bien, son emotividad, creatividad e instintos corporales o instintos biológicos. La expresión de Netzach hacia tierra puede ser muy emotiva, porque cuando pasa por el 17 hacia Yesod, hace como de filtro, moderador antes de llegar a tierra. En cambio aquí es directa. El hecho de que el sendero 18 haga este descenso fuerte del nivel de Netzach directamente a Malhut, es que es muy espontáneo. Es la espontaneidad emocional. Entonces es cuando vemos, por ejemplo, personas que son pues muy transparentes, que dicen lo primero que les pasa por la cabeza, que no tienen filtro, no se cortan un pelo, dicen, bueno, a veces en exceso, hablan en exceso, se pronuncian en exceso. Hay algún exceso, pero básicamente es por ausencia de temple, ausencia de Hod o ausencia de Yesod, incluso, como que filtra la información, sale toda. Eso es difícil que sea algo armonioso, porque entonces puede ocurrir pues, que sea algo precipitado o algo exagerado o excesivo. Entonces, como es una energía fuerte, que es de fuego, porque Netzach tiene esta emoción que cuando está muy descontrolada, este fuego a veces puede generar agresividad. Entonces hay personas que con una mala expresión en el sendero 18 pueden ser un poco agresivas o viscerales. Y después tiene otras conexiones, una gran conexión con el cuerpo, por eso hablamos de los instintos corporales, biológicos. El ser humano no deja de ser un animal, es un vehículo animal, con conciencia humana, pero a nivel evolutivo somos animales. Entonces tenemos instintos de reproducción, de supervivencia, y eso a veces nos sobrepasa. Y eso, pues bueno, quien se haya encontrado en situaciones extremas verá que el cuerpo tiene un comportamiento automático que busca la supervivencia, persigue la supervivencia. Entonces somos capaces de hacer cosas que ni imaginamos por la supervivencia. Mejor no ponerse a prueba en ese sentido, pero hay un instinto de supervivencia enorme, fuertísimo. También el instinto de sexualidad y de procreación es muy fuerte, pero ya secundario. Si le buscamos una explicación o un sentido más
esotérico o espiritual a este canal, que en el arcano es la luna, pues es esa conexión con el cuerpo como un vehículo que está ligado a la tierra, a la madre tierra, al inconsciente, también a lo transgeneracional, al pasado, a la memoria de este planeta. Y claro, nuestro cuerpo sabe mucho, sabe muchísimo, tiene mucha información, hay mucha información registrada en nuestro cuerpo. Nosotros, de alguna manera, intuitivamente, podemos llegar a saber muchas cosas de nosotros mismos y del funcionamiento de la vida. Entonces hay personas que son intuitivas desde el punto de vista corporal, a nivel sensitivo, captan energías en los entornos, en las personas. Tiene esta característica. Es una intuición diferente de la del 14 y de la del 2. Nos vamos al 20, hacemos el salto, y nos vamos al lado opuesto. Es un sendero de expresión directa desde el lado racional hacia tierra. Entonces, en este caso hablamos de objetividad, veracidad. Básicamente porque Jod tiene como virtud la honradez o la honestidad. Entonces, la energía que va directa de Jod a tierra tampoco tiene filtro. Entonces, es veraz. Uno dice lo que cree que es cierto, lo que piensa de verdad. Uno puede decir lo que cree que es verdad y equivocarse, pues porque se confundió o porque leyó a un autor que se confundió o porque la misma ciencia va cambiando en ocasiones de criterio en base a nuevos descubrimientos. Entonces, el hecho de que uno sea veraz no significa que esté siempre en lo cierto, pero sí que dispone de la información que tiene en ese momento y su intención es decir las cosas tal y como las piensa. Entonces, en ese sentido es la veracidad y la honestidad de este sendero. Y de ahí que haya una conexión también con la transmisión de información y de conocimientos. Y como es una energía que toca Jod, que es muy racional, pues objetividad. Una explicación argumentada, bien ordenada, objetiva de las cosas, de los hechos. Es una energía que tiene otras muchas características. Está también relacionada con los ancestros. El arcano es el juicio. Y como tiene esta conexión tan especial con el 2, pues de alguna manera también entendemos que es esa conexión superior que viene de lo más alto, también puede llegar a expresarse a través del 20. Es como una llegada a tierra de lo más elevado. Entonces hay personas que conectan con su dimensión espiritual en profundidad y requieren de esta expresión a través del 20. La llegada a tierra, la materialización, la manifestación es a través del 20. El 20 es un 2 que toca tierra, también podríamos entenderlo así. Después tenemos el sendero 21, ya está tocando Malhut por el centro, pilar central, Yesod Malhut. Cábala hebrea es el único sendero que toca Malhut, que toca tierra. Esta es cábala hermética. En la cábala hermética incluimos sendero 18 y 20. Pero la cábala tradicional tiene únicamente este sendero 21. Entonces es el final de todo, es decir, es la culminación, resolución, manifestación, materialización. Todo lo que empezó en el 1 como una idea, como un proyecto, como una iniciativa, pues eso se ha ido desarrollando, ha ido madurando, ha ido tomando diferentes caminos y al final llega a Malhut. Es decir, que todo lo que llega a Malhut es todo lo visible, todo lo que aparece en el plano físico, todo lo que vemos en este mundo es Malhut, lo mismo que nuestro cuerpo es un cuerpo físico, escenario físico, y todo lo que llega a Malhut es algo realizado, es algo que ha culminado. Entonces, para bien, para mal, con mayor, menor éxito, pero no importa, ha salido a relucir en esta dimensión. Sin el sendero 21 nos quedamos a un pasito de lo que es la culminación. Por eso es un sendero de éxito, porque al menos terminamos aquello que hemos empezado. Habrá o no habrá un reconocimiento, una recompensa, o tendrá un provecho personal, pero terminamos. Es importante
lo que es la culminación y terminar las cosas que se empiezan. Por eso los aprendizajes en algunos senderos de la familia del 1 están en la dispersión. Y el 21 es un sendero que está enfocado en acabar las cosas, en terminar aquello que se empezó, lo que sea. Hablemos de estudios, hablemos de proyectos, hablemos de relaciones, lo que sea, pero es llegar a materializar. Entonces está ligado al éxito, pero en realidad no tiene por qué. Es decir, muchas veces acabamos cosas que después no sirven, o no funcionan, o ya hemos cambiado de idea, pero lo importante es llegar a esta materialización. Entonces es una energía de éxito y que a todos, pues, en algún momento, probablemente en algún momento habremos disfrutado de ese momento de éxito tan agradable cuando, pues, por el motivo que sea, pero has recibido o una felicitación, o un aplauso, o una gratificación. Entonces esa es la energía del 21. Es decir, he terminado un trabajo, una exposición, unos estudios, he aprobado un examen, lo que sea que hayamos terminado y el resultado ha sido favorable, exitoso. Esa es la energía del 21. Es un final exitoso. Es cuando sentimos una realización por lo que hemos hecho. Es una realización que va de fuera adentro, porque realmente nos están aplaudiendo por aquello que hemos entregado al mundo. Realmente la gratificación auténtica está más adentro, la felicidad y la autorrealización está más adentro. Pero en este momento disfrutamos de ese éxito terrenal y es algo también muy bonito de vivir y de experimentar. La vinculación con el tarot es el mundo, ya lo dice todo. El mundo a mis pies, los 4 elementos se han conjugado para llegar a materializar aquello que perseguía. Y así llegamos al último de los senderos, el sendero 22, que pegamos un salto de gigante y nos vamos arriba de todo. Aquí arriba de todo, entre Jogma y Keter, o entre Keter y Jogma, es el sendero de retorno. Retorno a la fuente, retorno al hogar. Es cuando hemos terminado todo ese cometido, todo ese proyecto de vida, todo ese camino conciencial evolutivo a nivel, digamos, de lo que es un ciclo álmico, sería un regreso al hogar. Al hogar después de haber experimentado todo lo que teníamos que experimentar en múltiples vidas. Entonces eso va a depender de la creencia y la filosofía de cada cual, pero quien contempla filosofías místicas como la Kabbalah, en la que aparece la rotación de las almas, budismo, hinduismo y tantísimas otras filosofías en las que en una sola vida es imposible llevar a cabo lo que es esta iluminación del alma completa, entonces requerimos múltiples ciclos vitales. Ese ciclo vital al final es un gran ciclo álmico, y ese ciclo álmico es el de retorno a la fuente, al lugar del que partimos. Las palabras clave son aceptación, entrega, liberación, porque en el día a día, esta energía, básicamente lo que nos está diciendo es paciencia y aceptación. Es decir, las cosas que no entendemos las tenemos que aceptar, no hay otra. Es decir, si nosotros tenemos una idea acerca de la realidad, pero la realidad va por otro lado, pues la auténtica realidad, la de la vida, es la que se impone. Nuestra idea, al final, digamos que tenemos que dejarla de lado, porque tenemos que llegar a aceptar que las cosas tal y como son conforman la realidad. Entonces, aceptar la situación de las cosas, de los hechos, de los sucesos, al final eso también es una gran enseñanza, porque uno tiende a resistirse. Cuando las cosas no van como uno quiere, se resiste. La aceptación es muy importante. La entrega también, porque es un poco como el 2, es un doble 2 en realidad, en el sentido de que cuando considero que ya he hecho todo lo que estaba en mis manos, pues ya lo entrego a la vida, lo entrego al universo, lo entrego para que sea lo que Dios quiera. Entonces esa entrega también es una liberación en ese sentido, porque ya no depende de nosotros. Con el 22 ya el ego se disuelve. El 1
toma la máxima potencia de ego, porque es el yo quiero hacer algo, yo quiero perseguir una meta, yo quiero alcanzar, yo quiero obtener, yo quiero lograr. El 1 se carga de ego para iniciar el viaje. Con el 22 ya todo es de regreso, ya todo se ha soltado o se está soltando. Ya uno se libera. Entonces es un sendero, lógicamente, maestro, místico, profundo, y es el que puede llegar a conducirnos a lo que es este concepto de iluminación, porque la iluminación en sí no puede suceder mientras exista el ego. La iluminación es la consciencia de unidad, y la consciencia de unidad, digamos, que requiere esa disolución del yo, porque mientras hay un yo, hay un tú y hay dualidad. Con el 22 podemos alcanzar lo que es la consciencia de unidad, y eso pues entendemos que será en algún momento de todo ese camino conciencial evolutivo de vidas y vidas, llegará un momento en el que terminaremos de soltar el yo, el ego, y regresaremos a la fuente, a la conciencia de unidad. Pero esa es una meta que mejor no pretender alcanzarla en esta vida, porque es un contrasentido. Todo lo que signifique querer alcanzar es uno, es yo, es ego. Y el 22 está en el lado opuesto. Es un dejar de ser, dejar de pretender, dejar de perseguir. Entonces, la iluminación en todo caso sucede, pero no se pretende. Y el sendero 22 es lo que nos está, de alguna manera, anunciando. Una vez hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en la vida, ya, entrégate, déjate, porque tú ya no tienes que esforzarte más para lograr nada más. Eso lo podemos aplicar en las pequeñas cosas, en los pequeños proyectos, en los grandes proyectos, lo podemos aplicar en la propia vida y lo podemos aplicar en lo que es el camino conciencial evolutivo, en el que llegará un momento, no sabemos cuándo, no importa, en el que regresaremos definitivamente a la fuente, al hogar. Pues bueno, esta ha sido la síntesis para recordar, clarificar, actualizar algunos conceptos en relación a los 22 senderos del árbol de la vida. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.